concienciar a través del cine de la situación a la que ha de hacer frente una persona con discapacidad intelectual. Hoy ha comenzado la tercera edición de un festival a través del cual 4 películas nos van a mostrar esta realidad desde diferentes países: China, Estados Unidos, Irlanda o España. Concienciar, buscar la inclusión para poder llegar a una normalización en un futuro a través del séptimo arte. Hoy ha comenzado la tercera edición del ciclo de cine sobre la discapacidad intelectual con la proyección de Adam, o la demostración de cómo 2 personas pertenecientes a realidades muy distintas pueden establecer una relación extraordinaria. La ducha, una película china premiada en numerosos festivales que muestra de forma amable la realidad de este país en torno a unos baños públicos en Pekín. No me pidas que te bese, porque te besaré, dirigida por Albert Espinosa. También la visión de la discapacidad a través de una película española. Y por último, Mi pie izquierdo, basada en el relato autobiográfico del pintor y escritor irlandés Christy Brown. 4 films, 4 países, 4 realidades diferentes y un objetivo común para acercar el día a día de los discapacitados intelectuales. Bueno, amigos, pues llegamos al tiempo de la entrevista. Lo que vamos a hacer es profundizar en este tema que hoy hemos querido pues darle una mayor relevancia en el programa, porque realmente nos parece que merece la pena hablar de la inclusión de las personas con alguna discapacidad en la sociedad. Es lo que pretende este tercer ciclo de cine que se ha estrenado precisamente hoy, y las películas que ya hemos comentado, he podido ver incluso alguna de las imágenes de estas películas que pretenden concienciar acerca de esta realidad. Así que mejor que nos hable del tema quien mejor puede hacerlo, evidentemente el director gerente de Plena Inclusión, que es Daniel Collado, a quien tengo hoy conmigo. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos, por estar aquí. Y además, fíjate, yo quería hacer mención a este tercer ciclo de cine, porque el cine puede ser una herramienta maravillosa para mostrar la realidad de la persona con una discapacidad intelectual, pero esto sirve un poquito de excusa para seguir insistiendo en el trabajo que hacéis día a día en Plena Inclusión, con lo cual, si te parece, comenzamos hablando del cine, pero que sirva esta entrevista pues para conoceros más en profundidad. Así que la pregunta más sencilla, ¿qué es Plena Inclusión? Que les va a sonar ahora cuando les demos alguna pista del trabajo que hacía FEAPS durante más de 50 años. Bien, pues efectivamente, como bien acabas de decir, Plena Inclusión proviene de lo que era antiguamente FEAPS. FEAPS, hemos mantenido el nombre durante mucho tiempo, no estaba, digamos, ya acorde con los tiempos, y por lo tanto, pues el día 2 de octubre a nivel estatal se procedió a realizar el cambio de FEAPS por Plena Inclusión, porque era un requerimiento de las propias personas con discapacidad, que en el año 2010 en un congreso nacional se reunieron aquí en Toledo y decidieron que el nombre había que cambiarlo. No se dijo cuál en aquel momento, pero había que hacer una búsqueda de un nombre más adecuado, distinto al de FEAPS, que eran unos acrónimos que provenían de unas palabras que hoy en día ya están en desuso. Y están en desuso, entre otras cosas, y lo marca la Convención de Naciones Unidas para la Discapacidad. Entonces, bueno, pues también había que adaptarse por un mandato o un imperativo más o menos legal, ¿no? Entonces, esto es el nuevo nombre de Plena Inclusión. Plena Inclusión es una federación a nivel regional que consta de 54 asociaciones actualmente, que esas 54 asociaciones tienen abiertos más de 200 centros de trabajo en toda la región, con 2.100 empleados aproximadamente y unas 7.000 personas atendidas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y también, qué maravilla, qué cifras, ¿eh? Sí, y también sus familias. Sí, muchas veces no se nos conoce tanto porque lo que se conocen son las organizaciones concretas, distintas asociaciones que conforman. Y aquí en Toledo, sin ir más lejos, pues tenemos asociaciones muy conocidas como APANAS, que ha cumplido recientemente 50 años y el día 23 de enero se le otorgó la medalla de oro de la ciudad por motivo del 50 aniversario. Tenemos también a Daun Toledo, tenemos a FANES, en fin, en Toledo hay una serie de organizaciones que son muy conocidas y que sin embargo pues pertenecen a la Federación Regional. La Federación Regional a su vez pertenece a una confederación estatal donde estamos las 17 comunidades autónomas representadas y también las 2 ciudades autónomas. Fíjate, Daniel, dices que hay que cambiar evidentemente el término, adaptándose pues, a los nuevos tiempos que vivimos, porque también el mundo del discapacitado ha evolucionado, gracias a Dios, a lo largo de todos estos años. No es lo mismo el servicio que se podría prestar desde organizaciones como esta hace unos años al que se presta actualmente. Es decir, que mucho se ha conseguido, mucho camino queda por recorrer, pero uno echa la vista atrás y me imagino que se siente satisfecho, ¿no?, del trabajo hecho. Bueno, indudablemente, como bien dices, es verdad que no tenemos nada que ver con cuando esto se creó hace ya más de 50 años. Nosotros en la región tenemos
como decíamos antes, alguna asociación que tiene ya 53 o 54 años, y bueno, pues los orígenes no tienen nada que ver con la época actual. Tampoco la realidad social de aquel momento era la que es hoy en día. Afortunadamente hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, y sí que la atención que nosotros prestamos a la persona con discapacidad o a la familia, pues evidentemente ha cambiado mucho. Estamos ahora en un entorno, en un contexto social de dificultad, de cambios también, debido a esa crisis económica que hemos estado padeciendo y que todavía en menor medida seguimos padeciendo, aunque ya vayamos saliendo afortunadamente, pero bien es cierto que bueno, pues, hoy estamos por la inclusión de la persona, de ahí también viene nuestro nombre, para que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo sea uno más en la sociedad. La sociedad tiene que incluir a estas personas también como un miembro de pleno derecho y como un miembro que tiene mucho que aportar y también que recibir de la sociedad. Claro, por eso elegís este nombre, Plena Inclusión, que es el principal objetivo, ¿verdad?, de todos los que trabajáis ayudando a las personas con discapacidad. Yo te voy a preguntar por lo más difícil, la inclusión, si es más difícil en un ámbito que en otro, a la hora de conseguir esa plena inclusión. Bueno, evidentemente dentro de la sociedad nos encontramos de todo, Tenemos ámbitos que son más favorables, pero también nos encontramos con muchas dificultades. Nos encontramos con dificultades a la hora de que esa inclusión se consiga, por ejemplo, en materia laboral. Qué duda cabe que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen muchas dificultades a la hora de obtener un trabajo, muchas veces porque se desconoce las posibilidades que tiene una persona con discapacidad a la hora de estar insertado o incluido en una empresa, en una empresa ordinaria o en centros especiales de empleo, que también es empleo subvencionado y que bueno, pues, a través de determinadas organizaciones se puede conseguir un puesto de trabajo. Es muy difícil también la inclusión en materia de educación. Necesitamos una serie de apoyos para que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda titular y pueda obtener unas series de conocimientos y una serie de habilidades pues igual que otras personas. Evidentemente, a lo mejor pues hay personas que no pueden ser médicos o ingenieros agrónomos con o sin discapacidad y por lo tanto pues también las personas con discapacidad pues están sujetos a las posibilidades que tienen y a poder exprimir todas esas posibilidades con los apoyos necesarios. Por lo tanto, sí que es cierto que hay entornos donde se nos es complicado pues por nuestras propias circunstancias, pero bueno, pues también es verdad que la sociedad es muy generosa y allí donde tocamos muchas veces pues se nos abren las puertas y tenemos que estar satisfechos de que bueno, pues, estamos bien acogidos en muchos casos. Uno de los motivos para que se nos conozca y para que la sociedad nos acoja pues es las medidas de difusión que hacemos, como por ejemplo el tercer ciclo de cine que hacemos este año. Claro, porque fíjate, el cine, decía yo al principio de la entrevista, es una estupenda herramienta pues, para mostrar esta realidad. Y además, fíjate, mostrarla no solo como se hace aquí en España, las películas que habéis seleccionado, hay 4 títulos, el primero se ha proyectado hoy 17 de febrero, estos 4 títulos muestran la realidad de la discapacidad intelectual en otros países, por ejemplo en China, en Irlanda, en Estados Unidos. Efectivamente, bueno, lo que hemos querido con este ciclo de cine que iniciamos hace ya 3 años, el primero lo hicimos enfocado en lo que era la infancia, la discapacidad en la infancia. En el segundo ciclo de cine pues sí que es verdad que hicimos más hincapié a lo mejor en lo que era la educación, y en este tercer ciclo de cine lo que queremos es bueno, pues ver un poco las distintas realidades sociales que se viven a lo largo del mundo. Estamos muy circunscritos a lo que ocurre aquí en España, pero no tiene nada que ver con lo que ocurre en China, que es una de las películas que emitimos, en Estados Unidos, que también es un país occidental y que también tiene posibilidades y recursos, pero las situaciones son distintas, o en Irlanda, que es otra de las películas que también emitimos. Por lo tanto, nosotros nos valimos de esa herramienta, que es una herramienta bueno, pues que está al orden del día y que todo el mundo pues en algún momento utilizamos como ocio. No queremos aburrir a la gente con un documental que sea insufrible, sino que las películas, bueno, pues son películas de mucha calidad y películas pues que tienen también mucho que aportar, y de esa manera poder llegar a gente que de otra manera a lo mejor no nos conoce. Entonces, bueno, pues esa herramienta del cine nos es bastante útil. Muy útil. Hemos comprobado que en las 2 ediciones anteriores ha tenido éxito y por lo tanto en esta ocasión pues también queríamos volver con este tercer ciclo de cine, que además con una novedad, lo replicamos a la semana siguiente de que acabe aquí, lo replicamos en Puerto Llano, porque era una demanda también de otras organizaciones el poder hacerlo también en sus territorios. Claro, con lo cual hoy se ha estrenado una de esas películas, Adam, se proyectan por cierto en el Círculo del Arte, ¿verdad? Efectivamente. Y trata un tema que me parece muy interesante, es una comedia romántica, también el amor puede estar presente, y yo creo que
habremos visto multitud de películas que tratan este tema, el del amor, ¿verdad? Pero con una característica muy especial, que una persona que tiene está bastante aislada del mundo, pues a través del amor intenta abrirse y superar esa discapacidad. Pues la verdad es que Adam es una película fantástica estadounidense del año 2009, dirigida por Max Meyer, y bueno, pues trata de mostrar esa realidad que acabas de comentar. Es decir, muchas veces pues con la evolución y afortunadamente hemos llegado a ver pues con normalidad que hay una persona con discapacidad que tiene unos sentimientos y que también puede enamorarse y que en muchos casos pues también pueden casarse o pueden tener un hijo. Entonces, bueno, pues esto que hace un montón de años la gente se echaría las manos a la cabeza. Nos podría chocar. Efectivamente, pues hoy nos tiene que parecer algo completamente normal y eso es lo que tratamos de transmitir con esta película. Bueno, esta es la primera. El segundo título, yo creo que, fíjate, el primer título, el que acabamos de comentar, Adam, es una comedia norteamericana, pero del cine chino yo creo que nos ha llegado menos. No tiene una presencia tan importante dentro de las películas que se proyectan o que podemos elegir para ir a ver. Esta película ha tenido muchísimo éxito porque ha triunfado en muchos festivales. Efectivamente, la película china dirigida por Zhang Yang en el año 99, pues es una película que trata de mostrar una realidad de la discapacidad a través de la vida en un baño público en Pekín, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? Bueno, aquí efectivamente esto pues, no se nos plantearía, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido también mostrar esa realidad de ese gigante asiático que es China y que, bueno, pues también se está abriendo al mundo y por lo tanto muchas veces también nos están llegando influencias de este país. Y por lo tanto, bueno, pues era el motivo de traer aquí a este festival de cine esta película de Yanzhan. Se proyecta mañana. Sí, efectivamente. Esta película sería mañana, jueves a las 7:30 en el Círculo del Arte. Y en nuestro repaso a la cartelera, porque merece mucho la pena de verdad que se acerquen a ver estas películas. A mí me gusta especialmente el que hayáis incluido un título, una película española de Albert Espinosa, es del año 2008, que también trata el tema de la discapacidad. Es un ámbito que él conoce bien, ¿verdad? El director, el creador de esta película. Bueno, pues como bien dices, Albert Espinosa, el escritor catalán, en el año 2008 estrenó su ópera prima, la primera película que él dirigía. Y bueno, pues él es una persona con discapacidad, ha escrito libros fantásticos y en esta ocasión pues la película es No me pidas que te bese porque te besaré. Todos sus títulos son muy sugerentes y muy divertidos. Sí, como los de sus libros, ¿verdad? Efectivamente. Y entonces, bueno, pues era la película española que nosotros hemos elegido para mostrar en este festival de cine. Es una película pues muy divertida, es una película muy amena y es una película pues que sin duda alguna nos va a acercar a esa realidad en primera persona, porque como decimos, Albert Espinosa es una persona con una discapacidad y además él lo ha vivido y por lo tanto tiene mucha autoridad para mostrarnos esta realidad. Y además lo aborda hasta con sentido del humor, ¿verdad? Pues algo totalmente normalizado, que es lo que siempre insistimos cuando hablamos con colectivos como el vuestro, es decir, pues para sentirse uno más, uno ha de transmitir ese mensaje de normalidad como hace el autor. Exacto, él utiliza mucho el humor, lo utiliza también en sus libros y entonces, bueno, pues la verdad es que es un autor que a mí me gusta mucho, a mí personalmente me gusta mucho y la hemos elegido, pues bueno, no porque me guste, sino porque, bueno, hemos tenido ahí un comité seleccionador de las películas que ha formado por gente de la Federación y también por gente del Festival de Cine Internacional Social de Castilla-La Mancha, FECISO, que también pues, nos han orientado a la hora de elegir unas películas de mucha calidad. Que realmente merecen la pena, porque por ejemplo la última, este cuarto título del que nos queda hablar, que es Mi pie izquierdo, esta es un poquito más antigua, es del año 1989, y muy, muy recomendable, no solo por la actuación del protagonista, que es Daniel Day-Lewis, que incluso se llevó un Oscar por esta interpretación, y que tiene que ver, ¿verdad?, pues con una persona que tuvo que hacer frente a muchísimas dificultades, pero aún así llegó muy lejos, un pintor y un escritor irlandés. Pues efectivamente, la verdad es que esta película de Jim Sheridan es una película irlandesa y bueno, pues como todo el cine europeo, pues también es una película de mucha calidad, ha sido premiada con un Oscar, como comentabas anteriormente, y bueno, pues es la película que cierra este ciclo en este año 2016. Entonces, bueno, pues también esperamos que va a ser una película de mucho éxito y que el público lo va a coger muy favorablemente y bueno, pues dejar ese buen sabor de boca con esta última película para que el próximo año, cuando volvamos otra vez, pues la gente pues ya nos esté esperando animada. Claro que sí, porque para todos los que nos estén viendo, que habremos despertado en ellos ese gusanillo por acudir al cine a disfrutar alguna de estas películas, es un ciclo abierto a todo el tipo de público. Sí, exactamente. Es un ciclo abierto a todo público. Las películas son para cualquier tipo de persona que quiera acercarse a acompañarnos a ver este tipo de cine.
y que, bueno, pues hay que decir que tampoco se cobra nada por la entrada. Nuestro objetivo no es un objetivo recaudatorio, sino todo lo contrario. Nuestro objetivo es llegar a la sociedad, que la sociedad nos conozca, que la sociedad nos valore y que de alguna manera, bueno, pues oye, también pasemos un rato juntos, podamos disfrutar, y esto es una manera de ocio también. No solo el cine es en una sala de cine a la que tú vas y pagas por entrar, que está muy bien y es el objetivo que tienen las salas de cine, pero bueno, pues en otros casos pues también hay otras entidades que hacen un cine muy específico, un cine muy determinado para que, bueno, pues se pueda hablar temáticamente de una cuestión muy concreta. Daniel, se nos acaba el tiempo, tendría que invitarte yo en otra ocasión a este programa porque la verdad es que hay tantos aspectos que podríamos tratar al hablar de plena inclusión, pero dedicamos unos minutitos para hacer repaso a próximos proyectos, ¿qué es lo que tenéis por delante? Pues mira, nosotros estamos muy centrados en lo que es la vida de la persona con discapacidad intelectual y también la de sus familias, pero en todos los aspectos de la vida, desde que nace hasta que, bueno, pues llegamos al final de nuestros días. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tenemos proyectos muy variados, proyectos de atención temprana, pasando por proyectos muy importantes en materia de educación, proyectos de autonomía para que haya personas con discapacidad intelectual que tengan una autonomía y puedan tener una vida propia, vivir solos o vivir acompañados con quien ellos quieran, proyectos de exclusión social. El día 23 de este mes, en el Alcázar, de la Biblioteca del Alcázar de Toledo, presentamos una guía que ha elaborado la Federación para personas con discapacidad y que sean inmigrantes. Detectamos que en la región los grupos más numerosos de inmigrantes que hay son grupos de rumanos y grupos de árabes, ¿no? De marroquíes en concreto. Entonces, bueno, pues hemos traducido esa guía para personas inmigrantes al árabe y al rumano, y pueden ser también de mucha utilidad para ellos, para orientarse, porque sin duda alguna, en ocasiones tener una discapacidad es un elemento diferenciador, un elemento añadido y un elemento que en algunas ocasiones puede suponer una dificultad. Imaginemos cuando hay dificultades a la hora de no tener una comprensión del lenguaje, claro. Pues entonces vamos sumando. Si encima pues procedemos de una realidad social, un contexto social distinto y nos encontramos inmersos en una geografía como la castellano-manchega, pues con sus peculiaridades, pues también evidentemente pues son motivos que hay que apoyar y elementos que tenemos que ir salvando entre todos. Sí. Tenemos también proyectos de cárceles, personas que a lo largo de su vida y teniendo alguna discapacidad intelectual o del desarrollo han cometido algún pequeño error y por lo tanto han ido a parar también pues, a un entorno penitenciario. Si el entorno penitenciario es un entorno difícil para cualquiera, imaginamos que para una persona con discapacidad intelectual lo es mayor. Por eso nosotros desde la Federación tenemos a personal trabajando en las 5 cárceles de la región de Castilla-La Mancha y por lo tanto bueno, pues estamos allí apoyando también a todas estas personas. Estamos muy volcados a la sociedad, estamos muy abiertos a cualquier tipo de problemática y por lo tanto nuestra función pues es una función que yo me atrevería a decir que es una función pública. Sí, bueno, pues nuestra función es dar difusión a lo que vosotros hacéis. Con lo cual yo te invito a que cuando tú quieras, aquí tienes tu casa, venir en otras ocasiones a seguir insistiendo en la labor fundamental de plena inclusión. Nos ha gustado mucho contar contigo. Pues muchas gracias por esta invitación, porque la verdad es que me he sentido muy a gusto y me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Gracias. Y ahora que la gente disfrute del cine, ¿verdad? Pues con estas películas. esperemos que a la gente le guste y bueno, pues eso es lo que pretendemos. Bueno, pues así terminamos el programa hablando de cine y la invitación que les hacemos a que sigan atentos a la programación de Canal Diocesano. Nosotros volvemos dentro de una semana.